Hola María Gabriela Cardoso, bienvenida de nuevo por acá, por Ingeniosamente. En este podcast vamos a hablar de precios, los temidos y odiados precios, cómo poner el precio justo. Es un tema que a veces da un dolor de cabeza a los emprendedores, me incluyo allí, pero sé que con pues, la experiencia que has tenido y los consejos que nos vas a dar hoy, vamos a tener una guía o por lo menos una orientación más acertada de cómo poner precios a nuestros productos y servicios. Genial. La verdad que es un tema, yo creo que es medular, porque si no colocamos el precio adecuado, pues prácticamente estamos comprometiendo la idea de negocio o el proyecto. Entonces, digamos que es una parte que a todos nos cuesta, bueno, a la gran mayoría, pero es muy, muy, muy importante. Y sí, yo también siento que es una inquietud en muchos emprendedores que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y nos lleva tiempo, emociones negativas, nos frustra, nos da miedo o nos da rabia cuando no nos pagan lo que nosotros creemos o nos da rabia cuando no sabemos negociar, entonces sentimos que abusaron de nosotros, en fin. Vamos a partir con ejemplos de cómo podemos poner un precio o qué aspectos hay que tomar en cuenta a la hora de poner un precio y no sentirnos culpables por el resultado. Porque a veces nos pasa, y a mí me ha pasado muchísimo, que ponemos un precio y decimos, oye, no, estoy cobrando muy poquito, pero creemos que no podemos cobrar más o colocarle un precio mayor porque nadie nos va a comprar. Entonces allí, Ujú. ¿qué es lo más adecuado hacer? Bueno, a tocar tres puntos, a ver si podemos como desmenuzar este tema en forma de ejemplos. Bueno, el primer punto es que hay costos fijos y costo variable. Estos son como definiciones un poco más contables y económicas, pero es una manera de empezar a nadar en el mundo de los costos, ¿no? No importa si el negocio es grande o es pequeño, hay costos que son fijos y costos que son variables. Voy a dar un ejemplo. Costo fijo es, por ejemplo, el alquiler, ¿no? Tú alquilas algo, un local o una maquinaria, produzcas o no produzcas, tú tienes que pagar esa renta. Voy a poner un ejemplo de un emprendimiento muy pequeño. Si tú usas el celular, eso es un costo fijo, porque lo uses para producir y vender, o así no vendas nada, tienes que pagar la renta del celular. Entonces, ese costo del celular tiene que ir en la columna del costo fijo. Produzcas o no produzcas, hay un desembolso de dinero. Ahora, hay costos variables. En el caso de las galletas que tú decías, si tienes pedidos, vas a gastar harina y huevos y azúcar y dependiendo de los insumos que tú utilices. Pero si no tienes pedidos, entonces no vas a gastar en harina, en huevos. Entonces ya eso lo hace un costo variable. Es decir, que depende del nivel de producción, si se produce o no se produce. Entonces, es una forma como de ir diferenciando los costos y al final el costo total es la suma de los costos fijos más el costo variable. Supongamos que lo hacemos en una semana, en un día, en un mes. Y entonces podemos agarrar ese costo total y lo podemos, una de las formas de calcularlo es dividiéndolo entre las unidades de producción. Nos puede dar una idea más o menos. Solo que a ese costo total, a los costos, tenemos que adicionar el nivel de, digamos, el margen de ganancia. Y mucha gente comete el error de que en los costos no incluye el gasto del personal o, por ejemplo, no se pone como mano de obra. Voy a hacer un ejemplo sencillo. Si yo fabrico muñecas, puede ser que coloque el precio, eh, el porcentaje que estoy pagando de crédito por la máquina de coser, la cantidad de tela, los hilos, la aguja, no sé, lo que pago en el celular, lo que le pago a la diseñadora por el logo o la que le pago al community manager o lo que sea. Pero no ponen el tiempo que están gastando en hacer la muñeca. Incluso el tiempo, a veces ponen como un porcentaje de tiempo, pero si tienen que hacer un traslado o ir a comprar cosas, y gastan en un taxi, no lo ponen, por ejemplo. Cosas como que se cree muy personal y yo sé que es normal porque a veces la mayoría de emprendedores no vienen de una carrera de finanzas, de contabilidad o de economía, entonces se entiende. Pero es bueno como que lo más simple, en una libretita, ir haciendo una lista de absolutamente todo. Incluso si tú vas a comprar telas y te tomaste un café,
toma nota de ese café que te estás tomando. Porque si estuvieses en tu casa, te lo hubieses preparado tú y no tuvieses necesidad de hacer ese gasto. Un ejemplo. Y después que tengas esa lista de todo lo que vas gastando, empieza a diferenciar. Esto es costo fijo, esto es costo variable, esto es costo fijo, esto es costo variable. Y así te vas un poquito adentrando. Bueno, ya después en internet pueden averiguar un poco más sobre el tema de costeo. En la cocina es fundamental que presten atención al tema de la merma. ¿Por qué? Porque ustedes compran 1 kilo de pollo, por ejemplo, pero el pollo cuando lo vas a usar no usas la parte de la grasita, ni tienes que cortar la parte de las alas, no, quizás no usas la parte del cuello, o si tiene las patitas. Entonces, el pollo lo que vas a usar es la pechuga, los muslos y los huesos, tampoco lo usas, suponiendo que no lo usas. Hay restaurantes que se aprenden a usarlo. Entonces, cuando colocan el precio del pollo, no le están colocando lo que están dejando o la merma, ¿no? Lo que se bota, por decirlo así. Lo mismo, por ejemplo, las papas. Colocamos las papas, pero la verdad es que tendríamos que poner en un lugar aparte las conchas, ver cuánto pesa, restársela a la compra. O sea, son cositas como minuciosas, pero que al final los restaurantes quiebran es por eso. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Pues la utiliza como para no estar contando tanto, hacen galletas de papa, las utilizan para decorar, o por ejemplo los restos del pollo lo usan para hacer fondo, que es como una base que le da sabor a la comida. La idea es que lo que yo he visto en las mejores gestiones de restaurantes es que todo se aprovecha, todo, no se debe desperdiciar nada. Entonces, el tema de los costos es fundamental porque de eso depende la viabilidad. Por esa parte, como primero aprender a llevar un registro minucioso de absolutamente todo. Ese es como el primer punto. El segundo punto es que no nos debe dar miedo cobrar. Y para evitar ese miedo, a mí se me ocurre una estrategia que se usa mucho en los productos digitales. En los productos digitales, como el ebook o cuando la gente vive de las redes sociales, de publicidad o de vender diseños o productos digitales como tal, lo que hacen es que crean un producto gratis para atraer miembros a la comunidad, un producto, digamos, pago, pero que el costo no es tan alto, y un producto VIP o un producto ya más costoso. Entonces es como que es un espectro que te permite tener a varios clientes y los clientes se van a ir moviendo en función de que vayan descubriendo tu valor. Entonces, si una persona te está conociendo y no tiene mucho dinero para pagar, entonces tú puedes retener ese cliente porque pues es un prospecto, te puede comprar en el futuro, entonces tú le das un contenido gratis. Pero quizás esa persona que ya te ha escuchado durante un año y que se siente muy agradecido contigo por todo el conocimiento que le has brindado, de repente comienza a pensar, oye, me gustaría retribuir un poco a esta marca, voy a comprar el libro, ya tengo cómo pagar el libro. Entonces puede entrar en el producto, digamos, de costo, de precio mediano, por decirlo de una forma. Y luego esa persona que ya te consumió durante un año contenido, que ya leyó tu libro, de repente tú lanzas un programa, un curso intensivo de X tema, pero que ya es más costoso. Y entonces esa persona ya digo, bueno, ya consumí gratis, ya compré el libro, ahora sí voy a invertir 500, $600, no sé, en ese curso intensivo o lo que sea. Entonces, digamos que puedo tener 3 precios, por decirlo, no es bueno tener tantos porque la gente se confunde, pero es una manera como de una especie de embudo genérico donde puedes tener distintos tipos de clientes, ¿no? Como para no dejar ir posibles prospectos, no ser como tan radical. Eso sería como el segundo punto. El tercer punto es que tenemos que descubrir por qué nos da miedo cobrar. Es muy importante tener en cuenta que si una persona no puede pagar nuestro producto, no necesariamente es porque nosotros lo estamos poniendo caro, lo estamos poniendo costoso, lo estamos poniendo muy alto. Es porque esa persona no es nuestro perfil de cliente. O sea, tenemos que tener muy claro quién es nuestro perfil de cliente. Porque a veces, por miedo a no facturar nada, podemos estar regalando el producto. Y yo siempre recomiendo no competir en precios, porque siempre va a haber otro que va a poder vender más barato que tú. Es mejor competir en calidad. Es decir, agrégale valor a tu producto si sientes que estás vendiendo muy caro, para que la persona tenga un incentivo para comprarte. Porque en calidad es más difícil conseguir competidores. Pero en cuanto a precio, cualquiera puede llegar a vender más barato que tú.
Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando tu producto es muy económico, demasiado económico, la persona o el cliente tiende a pensar que es un producto de mala calidad. Entonces, cuidado con eso. No, estoy como generalizando porque es difícil, ¿no? Hay estrategias de estrategia. Las estrategias de consumo masivo que venden cosas, incluso en China, centavos, cuando tú manejas un gran volumen, estamos hablando de millones de dólares, por ejemplo. Pero si es un emprendedor que hace muñecas o hace pasteles, que digamos que su nivel de producción no es escalable, es decir, que le cuesta mucho hacer un solo producto porque es artesanal, tiene que tener en cuenta este tema, porque es muy fácil que pueda quebrar, no decir que es así, es duro, pero es así. Entonces, mi sugerencia para los emprendedores pequeños es que trabajen mucho con la especialización y la personalización y la historia del producto, que generen una relación emocional muy fuerte con el cliente, de manera que el cliente no lo va a comprar por caro o barato, sino porque mueve una fibra. Y un ejemplo que lo vi en un curso que hice con una experta de marketing, era que eran unos muñecos hechos en Perú, vendidos en Estados, bueno, en la página, digamos que está, lo puedes comprar desde el mundo, en el mundo entero, porque hay envíos a nivel mundial, pero creo que su principal mercado era Estados Unidos. No recuerdo el nombre ahorita bien de la marca, pero eran que tú comprabas un muñeco hecho de algodón orgánico, hecho en Perú por artesanas peruanas, y a la vez que comprabas un producto, el valor de ese producto, que era un poco, no recuerdo si eran como $60, digamos que es un poquito más elevado de un juguete de promedio que en Estados Unidos, daba para 10 platos de comida a niños, no sé si en el mismo Perú o en un país en desarrollo. Entonces, el papá que está comprando o la mamá que está comprando ese producto no lo está haciendo solamente por la compra de un juguete para su hijo, sino que es una forma de colaborar con los niños que pasan hambre en el mundo. Entonces, fíjate el valor agregado que tiene para el consumidor. Yo no solamente estoy comprando un juguete orgánico que no le va a hacer daño a mi hijo, que no se hizo, no sé, bajo explotación infantil en otro mercado internacional que yo no sé de dónde viene, sino que estoy apoyando a las mujeres artesanas de Perú con un algodón que yo sé que no va a causar un daño químico a mi hijo, en fin, pero además estoy siendo parte de un problema que es el hambre en los niños en un país en desarrollo. Entonces, ese pequeño detalle que puede parecer muy insignificante es lo que hace que yo pueda cobrar lo que yo cobro, ¿no? Entonces, cuidado con eso. No es lo mismo vender eh, por volumen a vender por especialización. Por ejemplo, yo puedo hacer una experiencia de una boda, no sé, en Bali con no sé, con masajes incluidos, con un tour a toda la familia. O sea, que hago una sola boda, pero lo que cobro por hacer esa boda, supongamos que soy, no sé, wedding planner, digo, estoy hablando como organizador de bodas, me puedo vivir 3 meses, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, o escribir un libro, no sé, con una experiencia vivencial de X tema, incluyendo, puede ser un viaje, una cena, no lo sé. O sea que no por cobrar barato tengo la garantía de vender mucho, es lo que quiero dejar claro. Entonces, hay una forma que quizá, bueno, a mí me sirve, ¿no? Como escuchar mi voz interior. A veces cuando uno negocia, uno siente si como que la otra parte salió ganando y yo salí perdiendo. Eso es como muy, muy de cada quien, ¿no? Muy interno. O si hay negociaciones donde tú dices, wow, estoy cobrando súper bien. Entonces, para ver eso, bueno, escúchate interiormente. Eso puede ser una opción. Otra opción puede ser ver productos en el mercado que tú consideras que son similares a ti en cuanto a características y beneficios y calidad, en fin, y proceso productivo y comparar los precios. Te puede dar una idea también de cómo estás cobrando. Y otro tema que también a mí me gusta, porque me gusta trabajar desde la libertad, claro, no es lo mismo cuando uno cobra una asesoría, que es un servicio intangible, a cuando tú cobras un producto, pero yo cobraba dependiendo o cobro dependiendo del cliente.
Hay clientes que no tienen cómo pagar y lo hago como un proyecto social, como una asesoría, una fundación, por ejemplo, y es como mi manera de colaborar con el mundo. Pero si hay un cliente que yo sé que factura muchísimo, le cobro muchísimo por el mismo producto. No sé si, o sea, yo puedo hacer un plan de marketing para una empresa muy grande y puedo cobrar un monto. Y esa misma estructura y el mismo tiempo se lo dedico a una fundación y no le cobro nada. Pero es porque siento que lo que hago con la fundación, claro, a esto hay que tener cuidado porque no podemos dedicar 100% a obras sociales si no tenemos el presupuesto, ¿no? Pero que uno puede jugar con eso, o sea, el precio depende de quién me lo está comprando. Hay algo que quiero pues ahondar un poquito y es en los productos personalizados. Pero ¿qué pasa? Cuando un emprendedor se dedica a trabajar con personalizados, cuesta mucho poner precios porque justamente depende mucho de lo que le agregue el cliente o siempre este es el conflicto inicial. Entonces hay que acotar un poco esa personalización hasta qué punto. Por Sí. ejemplo, estos son los 5 modelos que hay y la personalización es que le pongas tu nombre. Entonces simplemente es poner un nombre. Hay otros casos, por ejemplo, que uno se vuelve de verdad una bola y es, no literal, y lo digo por experiencia también, que te dicen, ponle el nombre y ponle una dedicatoria y ponle 5 fotos y ponle color rosado con verde y amarillo y ponle y ponle y ponle. Entonces a la hora de cobrar, a veces uno peca de simplemente colocar el precio en base a lo que gastaste en material y le sumas y le dices, bueno, gasté tanto en material, lo multiplico por 2 y eso me queda a mí. Pero como se está trabajando con algo personalizado en lo que tienes que diseñar, armar, construir, ¿cómo manejamos este tema del tiempo? Mira, yo te soy sincera, cuando yo tuve la experiencia, era el boom de las páginas web, yo empecé a trabajar porque mi tesis era sobre marketing digital y no me gustó la experiencia, justamente por eso que tú dices, porque pierdes mucho tiempo, el cliente tú tienes una idea en tu cabeza y crees que es lo mejor según tu estudio de cliente, pero resulta que la persona que mandó a hacer la página web tiene una idea en su cabeza. Entonces, si nosotros no tenemos esa capacidad que tienen muchos los diseñadores o muchos diseñadores de poder leer lo que el cliente quiere, es preferible no meterse, sino ofrecer como tú dijiste, 3 características o 5 características o 5 menús o 5 modelos. Esto es lo que hay. Tengo la muñeca en verde, en azul, en fucsia, amarillo y naranja. No hay más. O sea, ¿por qué? Porque aunque tú la puedes hacer en infinidad de colores, te quita mucho tiempo. El hecho de que la persona tarde en decidirse, tú también estás perdiendo tiempo porque no puedes atender a otros clientes mientras estás. Ojo, esto puede ser una idea, habrá gente que lo maneje diferente. Entonces, aunque sea personalizado, traten en la medida de lo posible de estandarizar los procesos y también de ofrecer una categoría entre 3 y 5. Por ejemplo, si yo hago un bordado de nombre, habrá gente que lo quiera en letra carta, habrá gente que lo quiera en letra de molde, habrá gente que lo quiera en letra de molde pero separada con puntico, habrá gente que quiera que sea la firma de la persona tal cual. Entonces, es complicado. Entonces, claro, por eso le digo, varía dependiendo del tipo de producto o servicio. Otra cuestión, yo, por ejemplo, descubrí que a mí no me gusta trabajar a pedido del cliente. O sea, customizado, podría ser el Spanglish, o sea, 100% lo que el cliente quiera, no. Me gusta estudiar las necesidades del cliente, pero me gusta que el producto que ofrezca es lo que, o sea, es lo que hay, en el sentido de que no me voy a perder tiempo ajustándome a lo que la gente tiene en la cabeza, porque para mí yo no tengo esa habilidad. Yo te puedo ofrecer talleres de esta forma y tú escoges. Pero si la persona me dice, pero es que yo quiero un taller donde la gente se vaya a la laguna y nade en aguas profundas, ya ahí no te lo puedo ofrecer. Porque para empezar, le tengo miedo al agua profunda. Entonces, no se desgasten, sino que creen una propuesta inicial. Ojo, también me gusta, hay diseñadores que te hacen un logo y solo te dan 3 propuestas. En cambio, hay otros pobres que no saben que esto existe y se desgastan tratando de que el cliente quede satisfecho. Y hay personas que nunca las van a complacer porque es una cuestión de personalidad. Son eternos insatisfechos. Entonces, a mí me parece que hay que estandarizar.
dentro de lo personalizado hay que tener estándares, porque puedes pasar toda una vida intentando satisfacer a un cliente y no lo vas a lograr. La otra cuestión que dijiste del tiempo, también, cuando vayas a cobrar, mira el número de horas que le dedicas a un cliente. Y de aquí también voy a decir algo que es muy liberador. Hay clientes que es preferible no tener. ¿Por qué? Porque te desaniman, te disgustan, te frustran, te desgastan. Entonces, al final, cuando cobras, te das cuenta que fue una muy mala inversión. Hay clientes que es preferible decirle no. Yo te voy a dar el número de una persona que quizás te pueda ayudar, llevarlo de la mano a la competencia. Estás sirviéndole a la persona, esa persona va a quedar encantada con tu servicio, pero es mejor que no lo atiendas tú. Si tú ves que esa persona no tiene tus valores, no pierdas tiempo. No pierdas tiempo porque te va a ir muy mal, porque nunca van a llegar a un acuerdo. Ya con la práctica uno se va dando cuenta más o menos con qué tipo de clientes tú te llevas bien, con cuáles no. Yo lo que siempre he visto en mi experiencia es que siempre tiene que haber valores similares. Si no hay valores similares es muy difícil llegar a un acuerdo. Y eso te lo va dando la experiencia, ¿no? Pero si no tienes la experiencia, comienza con un menú y sabiendo que tienes la libertad de cambiar cosas. De repente antes ofrecías 7,000 colores y luego con el tiempo te das cuenta que no puedes ofrecer tanto, o tamaños, o entregas a domicilio. Eso que dices de los clientes es muy cierto. Yo lo aprendí con lágrimas en los ojos. Y me acuerdo una noche, una madrugada, no literal, y lo tengo que confesar aquí. Recuerdo una noche en el que literalmente no dormí nada, o sea, eran como las 4 de la mañana y yo tenía desde la tarde anterior trabajando en un proyecto, tenía que entregarlo al día siguiente, súper temprano, y yo solo, que también es o sea, esto no es una virtud, de hecho es un defecto, ser perfeccionista, y hay que trabajarlo. Entonces, por esta misma tendencia que tiene que quedar perfecto, porque tiene que ser lo mejor, ojo, hay que buscar la excelencia siempre. Excelencia sí, perfeccionismo no. Pero con todo esto de buscar que estuviese, pero bueno, espectacularmente bien, yo me salía mal y lo volví a hacer, me salía mal, lo volví a hacer, y eran las 4 de la mañana, o sea, ya, y tenía trabajo al día siguiente, no era que me iba a poder acostar a dormir, ¿no? Y me acuerdo que yo lloraba, me dio un ataque, una crisis que me tiré al piso, porque me dio una rabia interior, o sea, conmigo misma, porque lo que cobré fue muy, muy, muy poquito. Y todo el trabajo que me demandó y lo bien hecho que quedó el trabajo, porque sí, al final le entregué a la clienta, a ella feliz de la vida y quedó muy bonito y era algo único. O sea, créeme que en internet puedes conseguir cosas similares, pero se la personalicé muchísimo y era muy bonito. Pero yo estaba súper amargada, triste y de verdad llorando a moco suelto ahí sola en la casa, porque era como, me sentía como que me había traicionado a mí misma. El no, el decir no es súper liberador. Regálense el no. Me ha enfermado por años el tema del estrés, o sea, me ha afectado todo. Por favor, regálense el no y escojan bien con quién trabajar. Ahora, justamente hablemos del tema clientes. ¿Cómo identificar o cómo encontrar ese cliente ideal que comparte tus valores y que sí está dispuesto a pagar lo justo? En el ejemplo que diste, fíjate que hay algo que tener en cuenta, que también tiene que ver mucho con los clientes. Si tú pierdes el control emocional y te amargas tanto por un solo cliente, vas a terminar perjudicando a los demás. Porque entonces te van a llamar los demás y tú vas a estar malhumorada, frustrada, triste. Creativa, tienes que cuidar mucho tu bienestar mental. Entonces, no tengas pena de decir que no. Además que no tienes que dar explicaciones, ni le tienes que decir al cliente que no porque te cae pesadísimo, porque te cae gordísimo o porque te cae mal. No, simplemente dices que no estás en disposición de atenderlo. Entonces, con decir que no, la imagen que se va a llevar el cliente al que le estás diciendo que no es que tienes mucho trabajo y que eres muy buena. Pasa con frecuencia que te ofrecen más dinero porque piensan que es que estás tan llena de trabajo que es que necesitan pagarte más para que tú te animes, ¿no? Pero si tú ya sabes que ese cliente no caigas en la tentación, aunque no tengas trabajo en ese momento, porque va a ser frustrante. Bueno, mi consejo, ¿no? Al menos que, bueno, ya no tenga como pagar la renta o algo así, ¿no? O para comer. Pero mi consejo es que no lo hagan. Con respecto a cómo saber cuál es tu cliente ideal,
Si ya tienes experiencia vendiendo, es típico que te caiga de todo al principio. Tú vas a tener un cliente uno, dos o tres, o muy malo, malo más o menos y muy bueno, por decirlo, por poner un ejemplo, una estandarización básica. Si ya tienes experiencia, tú vas a decir, mi cliente perfecto es María, porque María no me regatea, porque María le gusta lo que yo hago, porque María es amable, porque María paga puntual, porque más me paga por adelantado, me motiva, me halaga mi trabajo. Por una presta atención y fíjate en María. ¿Cómo es María? ¿Qué tipo de trabajo tiene María? Si tiene hijos, si es soltera, dónde vive, cuánto ganan, ese tipo de personas. ¿No? Lo del famoso buyer persona, la persona, tu comprador ideal. Intenta identificar esa María y trata de buscar personas que tengan una vida similar a María. Si María es deportista, intenta segmentarlo en el mundo de los deportes, o si María es soltera, entonces enfoca tu producto a mujeres solteras, o si María es una persona espiritual, entonces intenta hablar de temas espirituales, o sea, trata de acercarte a María, ¿no? ¿Qué piensa María? ¿Qué dice María? ¿Qué hace María? Hay una estrategia muy buena que se llama el mapa de empatía, que lo pueden buscar en internet, que es sobre qué piensa el cliente, qué mira el cliente, qué dice y qué hace el cliente sobre el producto, cuáles son sus elementos de dolor y cuáles son sus elementos de felicidad. De hecho, lo puedes preguntar. Yo lo hago mucho cuando hago planes de marketing. O sea, ¿qué piensas? Agarro personas que yo sé que más o menos me da la impresión de que puede ser el perfil del consumidor y le hago preguntas. ¿Qué piensas sobre este producto? ¿Qué has escuchado sobre ese producto? Es como la carita, ¿no? Los ojos, los oídos, la mente, la boquita, ¿no? Y al final es qué le gusta y qué no le gusta. Entonces, no que tal persona tiene mucho dinero, pero quizás no es tu cliente. Que tal persona también es vegana o es orgánica o es ambientalista, pero quizás no es tu cliente. O que tal persona es de la misma religión que yo, a lo mejor no es tu cliente. O que tal persona, no sé, es del mismo equipo de fútbol, pues tampoco es tu cliente. O es mi compadre, mi familia, mis primos, mis vecinos, tampoco es tu cliente. Incluso pueden ser personas que no estén ni siquiera en tu país. O sea, incluso personas que no hablen ni tu idioma. O sea, lo que sí es importante y quería dejar claro en este punto es que el miedo nos viene como por tenemos esa creencia de escasez, que no hay más clientes en el mundo entero. Y eso no es cierto, el mundo es muy grande, está lleno de clientes y gracias a Internet tenemos la oportunidad de llegar a muchos mercados. Entonces yo creo que tenemos que trabajar un poco más, ampliar nuestra mira y saber que si no le estamos vendiendo, no sé, a la cuadra, a la ciudad donde vivo, tengo el mundo entero para poder hacerlo. Entonces es importante saber que el mundo es grande, que hay muchos clientes, que además si me equivoco con un perfil, puedo buscar otro perfil. Además que también, si tengo varios productos, quizás tenga varios segmentos de clientes, no necesariamente uno solo. Ver si, por ejemplo, mi cliente es madres, cómo incluyo a los niños, eso es fundamental. O si mi cliente son novios, o sea, o novias, ver cómo incluyo a la pareja, al novio o a la novia, ¿no? O así, si son hijos, cómo incluyo a los padres. O sea, sacar un producto para probar. Es una forma como de ir probando, sobre todo cuando estamos en esta fase de desarrollo de producto que estamos empezando, que estamos emprendiendo. Mi consejo es que siempre prueben en pequeño porque si fracasan, no va a ser un fracaso, va a ser un ahorro. Gaby, hablando del cliente, vamos a suponer que ya tenemos nuestro cliente ideal, ya conseguimos a esa María maravillosa. ¿Cómo diseñar, así da unas pinceladas, porque yo sé que esto es un tema largo, pero por lo menos unos tips para diseñar ese viaje del cliente o ese embudo de venta? Hagan una maestría en mercadeo, no mentira. Eh, yo pienso que a veces lo veo en los vendedores, se enfocan demasiado en el producto y poco en la persona. Entonces no te podría dar como una estrategia, o sea, bueno, sí te la puedo dar, pero no me gusta. Mi única estrategia sería escucha a la persona. Muchas veces la persona se acerca a ti y ni siquiera es por el producto, sino porque se siente sola y quiere conversar. Y no le vendes nada, pero resulta que esa persona se convierte en embajadora de tu marca.
porque esa persona quizás tiene 12 nietos, 14 bisnietos y no sé, su esposo es dueño de una gran empresa y resulta que todos los empleados, que son 500, te compran a ti. Y ella nunca compró, pero tú simplemente le dedicaste tiempo. Claro, a ver, también entendiendo que tenemos que producir, que tenemos que vender, que tampoco vamos a estar 3 días conversando con un cliente solo por placer, que nos puede pasar. Entonces, el punto es, enfócate en la persona y escúchale, pregúntale qué quiere, qué necesita, qué anda buscando. No de entrada, no la avasalles con lo bueno que son tus productos y hablando de ti, porque eso choca, eso cae pesado, eso es como típico en las reuniones, hay alguien que solo habla de sí mismo y nunca se abre a las historias de los demás. Es como ese pesado que nadie quiere tener en la fiesta, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de mercadeo tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Yo, por ejemplo, yo hago un scroll en las redes sociales. Cuando veo una red social que solo hablan de ellos y que lo que hablan no me genera valor, salgo de ahí. Porque eso se nota. Las marcas son como las personas. Las redes sociales es para socializar, no para vender. Que después llevemos a la persona que está interesada en comprar a nuestra página web, eso es otra ruta. Pero de entrada es conversar. Interésate por tu cliente, pregúntale quién es, con qué sueña, qué le hace feliz, qué problemas tiene. Y a partir de allí vas entablando una relación de confianza y esa misma persona, es más, ese típico el arte de vender sin vender. Y cuando te pregunten qué haces, pues entonces tú en vez de ofrecerle los productos, cuéntale con pasión por qué te dedicas a lo que te dedicas. Y ellos solitos te van a preguntar cuánto vale eso. Establece una relación humana, no veas a la persona como una chequera, como una tarjeta de débito, como una caja fuerte, sino mírala como lo que es un ser humano que tiene necesidades, que tiene un presupuesto que quizás es limitado. Mira a ver hasta dónde lo puedes ayudar o cómo lo puedes redireccionar hacia la solución que esa persona está buscando, que si es tu competencia, no tengas miedo. Escucha primero las necesidades de la persona y luego habla desde tu propósito, por qué haces lo que haces. Y si a esa persona le va a interesar lo que tú estás vendiendo, ella solita te va a preguntar. Ella solita va a preguntar, ¿dónde lo ofreces? ¿Cómo hago? Pues yo estoy buscando a alguien que haga este producto. Ah, mira, justamente es de lo que te estaba hablando. Nunca llegues de entrada avasallando, atropellando, hablando solo de ti, porque eso disgusta. Esas estrategias agresivas que se usan muchísimo, uno cree que quedaron en los años 60 y no. La persona se compra por coacción, pero después genera tanto malestar que la propia persona se convierte en un embajador negativo de la marca. Mucho cuidado con eso. Yo no puedo presionar y presionar y presionar y presionar porque puede que me compre hoy, pero va a hablar pestes de mí. Ay, no, qué gente tan, como decimos en Colombia, qué gente tan cansona, qué gente tan molesta, qué gente tan desagradable. Yo, por ejemplo, no sé si les ha pasado, seguro que a todos sí. Esas personas que te invaden el correo electrónico o de spam y que tú no puedes ni siquiera cerrarle con la X porque te la esconden. A mí me da tanta rabia que es que ya no es que me es indiferente, no las voy a comprar, es que las odio, de verdad. Entonces, llega un punto de desagrado tal que tú ni que te regalen el producto lo quieres. Entonces, mucho cuidado con esas estrategias invasivas. Tratemos a las personas como lo que son, personas. Antes de ser clientes, son personas. Y así vamos a ir trabajando una confianza y una venta de por vida. Porque cuando nosotros nos ganamos la confianza de la gente es para toda la vida, cuando lo hacemos bien, desde la verdad, desde el cariño, desde el auténtico afán de servir. Y no solamente de ver a la persona como un recurso el cual queremos explotar y exprimir y sacar hasta el último centavo y no nos importa lo que pase con ella. Gaby, es que de hecho, primero hay que dar para poder recibir. Y hay Exacto. que dar y dar bien, o sea, dar algo de calidad para poder recibir. Bueno, no, este podcast hablamos de todo un poquito, pero queríamos ahondar en el tema de los precios. Para cerrar ya, Gaby, ¿qué podemos hacer para quitarnos esa culpa de poner los precios? Porque esto ya es muy interior, o sea, esto es muy de cada quien. Hay gente que es buenísima poniendo precios y no tiene problema de poner un high ticket, le encantan, o sea, pero hay otros que nos cuesta mucho y es un problema ya de, no sé, síndrome del impostor o qué será, pero nos cuesta poner precios justos. ¿Qué nos puedes aconsejar? Bueno, yo pienso que nos cuesta poner precios porque pensamos que si la persona nos dice que no, es un rechazo a nosotros como personas.
Y el primer consejo en las ventas es entender que el no en las ventas no tiene nada que ver con nosotros como personas, porque la mayoría de las veces ni nos conocen. El no es a ese momento, no tiene el dinero en ese momento, no necesita el producto en ese momento, no son los colores que esa persona quisiera tener, no entiende el producto, o sea, el no no tiene nada que ver con nosotros y hay que practicarlo mucho para perder ese miedo al rechazo. Entonces, como tenemos miedo al rechazo, y por eso a veces, la mayoría de las veces no emprendemos cuando tenemos una idea que nos come el coco, por decirlo así, que nos da vuelta en la cabeza, es porque nos da miedo que nos digan que no. El no no tiene nada que ver con nosotros. El no tiene que ver con la otra persona. Si la otra persona nos dice que no tiene el dinero o que eso es muy costoso para ella, para esa persona, pero no es costoso para el cliente ideal. Entonces lo que te tienes es que mover de lugar y esa persona quizás cuando tenga el dinero pues va a venir a ti. Nunca no pienses que pierdes el tiempo por ofrecérselo a alguien que diga que no. Al contrario, es una manera de practicar discurso de venta, de practicar acercarte a la gente, el practicar ser más humano. Entonces, yo pienso que en la vida nada se pierde, todo se gana. Hay una frase que me gusta mucho que es, nunca pierdes, o ganas o aprendes, pero nunca pierdes. Y es eso. Entonces, el tema del precio, y tú dices precio justo, que me da risa, porque a mí esa frase me da como, tiene una connotación muy negativa para mí, porque era típico del gobierno en Venezuela. Pero sí es cierto, es el precio que yo considero justo para mí. Además que tiene que ver mucho con el nivel de vida que tú quieres tener. No estoy diciendo que tú te vas a volver loco y vas a poner una cosa un valor porque nadie te va a pagar. Pero si tú no cobras lo que sabes que tienes que cobrar o te vuelves eficiente, que eso es otra cosa, tampoco puedes ir de iluso por la vida pensando que alguien no lo va a hacer mejor que tú, que va a ofrecer mayor valor a menor precio. Entonces, cuidado con eso. Yo creo que el punto es enfocarse en el valor que voy a generar todo el tiempo. ¿Cómo puedo generar más valor? ¿Cómo puedo generar más valor? ¿Cómo puedo generar más valor? Más que estar bajando y bajando el precio, ¿no? Porque hay un competidor. Entonces, enfócate en el tema, la generación de valor y el precio no será un problema. Es más, hay una estrategia que, o sea, bueno, es que es cuestión de jugar, ¿no? No te la puedes lanzar dependiendo de la cultura en la que estés. Pero incluso ahí se habla de estrategias que hacen algunas empresas o personas, que es que el cliente pone el precio y te sorprenderías. Y otra parte es que traten de vender. Yo sé que a veces no se puede, pero 100% garantía de devolución. Si la persona no le gusta el producto, tiene todo el derecho a devolverlo. Aquí en Estados Unidos, de hecho, yo creo que todos los productos son así. Tú compras algo en el supermercado y no te gusta, lo devuelves. ¿Por qué? Porque el precio, digamos, el valor de los negocios no está en la venta de un producto, en una transacción. El valor de un negocio, de una marca, está en una relación con el cliente a largo plazo, de por vida. Entonces, preferible que devuelvas el dinero, así tengas que pedir prestado, aprendes de la experiencia, pero esa persona va a hablar bien de ti y esa persona te va a volver a comprar. Pero si tú no devuelves el dinero, vas a tener un embajador negativo de tu marca hablando, dígame si es un influencer, imagínate el impacto, hablando mal de ti en las redes sociales y vas a perder mucho más dinero que una simple transacción. Yo sé que a veces se puede, a veces no se puede, depende de la naturaleza del producto o de servicio, pero en la medida que se pueda, trabajen 100% garantía de devolución. Esto genera muchísima confianza y si de verdad lo que tú estás ofreciendo es bueno, no tienes miedo. O si te toca hacerlo, entiende que no es porque el cliente, porque su producto sea malo, sino que quizás es que el cliente no está preparado, el cliente no tiene la capacidad de disfrutarlo o de entenderlo. No tiene nada que ver contigo, sino con la otra persona. La valoración que hace el otro es sobre él. O sea, el que critica se confiesa. O sea, una persona que te critica está hablando de él, no de ti. Otra cosa es que alguien te haga sugerencias de mejora, eso es oportunidades de mejora, eso es otra cosa. Alguien que sea experto y te diga, oye, sabes que yo puedo hacer ese merengue, lo puedo hacer así, lo puedo hacer así, con esta técnica, eso es otra cosa. Pero alguien que te critica por cualquier tontería,
te está hablando de él como persona y no de ti. No dejes que eso te afecte, mejora lo que haya que mejorar sin tomarte nada personal, pero no dejes que eso derribe tu emprendimiento ni te aleje de tus sueños. Gaby, muchísimas gracias. Quiero invitar a todos los que nos escuchan a que si tienen preguntas, algo les quedó, pues, alguna duda o quieren ahondar en algún tema, quieren que tratemos un tema más adelante, coméntenlo y así tenemos nosotros bastantes temas que tocar en los próximos programas y también podemos ayudarles con eso. Gracias, Gaby, de nuevo por participar en este podcast. Siempre es un aprendizaje espectacular. Te agradezco de todo corazón y nos escuchamos en un próximo programa. Claro que sí, yo encantada y como siempre les digo a todos, muchos éxitos en sus sueños, en sus emprendimientos, en sus negocios. Gracias.